7:28, regresamos con más de Primera Página por Globovisión. Agradecemos como siempre su preferencia a nuestra señal cada mañana. Recibimos en esta parte del programa a nuestro segundo invitado del día, Jorge Roy Navarro, es miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y fue también presidente de Fedecámaras. Señor Roy, bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Seir, un placer estar con ustedes. Bueno, sabemos que en los días próximos va a viajar a Ginebra también para tocar este tema de la Organización Internacional de Trabajo y del diálogo social que tanta discusión ha generado. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, sí, efectivamente viajo el próximo domingo, es parte del proceso donde tenemos los consejos de administración en marzo y en noviembre, para examinar en mi caso personal el caso de Venezuela, que es el que más me interesa. Por supuesto que la OIT toca todos los casos de todos los países del mundo, pero en mi caso personal evidentemente que voy mucho más interesado en el caso que Venezuela lleva allí en la OIT. Y este caso, que ya tiene 13 años, ha comenzado con una protesta que tuvo Fedecámaras, que por fin, después de escalar muchas posiciones, llegó al más alto nivel que tiene la OIT, que se llama Comisión de Encuesta. Esa Comisión de Encuesta realizó un informe y, entre muchas otras cosas, ordenó la realización de este diálogo social que está sucediendo y que por fin nos instalamos en abril, y finalmente tuvimos una segunda sesión en septiembre, acompañado por la propia OIT. Entonces creo que fue un proceso importante porque, a pesar de que la gente cree que el diálogo social ha sido muy frecuente en este país, ha habido solo 3 intentos de diálogo social, en el 58, en el 97 y ahora. Mientras tanto no ha habido diálogo tripartito en el país, solamente esas 3 sesiones, de las cuales rescato que por lo menos ahora estamos sentados en una mesa, lo cual es para mí un proceso bien interesante. ¿Y qué es lo que establece la diferencia? Bueno, la diferencia... tu pregunta es muy buena. En el 97 se lograron muchas cosas, en el 58 era el pacto de punto fijo y hubo un pacto de advenimiento obrero patronal. En el 97 se logró, ¿te acuerdas?, la ley del trabajo, se discutieron lo de las prestaciones sociales, y ahora estamos un poco embarcados en cuál es la situación laboral de este país y además procesar la queja que Fedecámaras tiene. Fedecámaras demanda que no puedes discutir los salarios mínimos cada vez que te dé la gana, sino que los tienes que realmente sea un proceso negociado con los trabajadores y los empleadores. Eso, gracias a Dios, a mi juicio, está ocurriendo. El gobierno ha dado unas muy buenas señales a constituir unas mesas técnicas para que resolvamos un problema que es fundamental, que es cómo fijamos los salarios mínimos en este país y cuál es la cantidad de ese salario mínimo. Todos sabemos que están rezagados los salarios y, bueno, creo que la mejor manera de resolverlo... Es una petición de la... Es una petición de la OIT, es una petición sobre todo del país, claro, país que está clamando a gritos que cómo tienes tú no solamente que cada vez que se le ocurra a un funcionario de turno elevar el salario mínimo, que eso tiene unas consecuencias pues terribles, sino que sea producto de una mesa de discusión técnica, cuánto se puede aumentar, cuáles son los índices del Banco Central, por qué tiene que ver con la inflación, cuánto es la canasta básica, en fin, que sea una cosa racional. Yo creo que eso está en vías de estar ocurriendo. ¿Coincide entonces de alguna manera con la política gubernamental? En algún momento se aumentaba el sueldo casi que todos los meses, entonces venía la devaluación, la inflación y todos estos fenómenos que distorsionaban nuestra economía. Que se haya paralizado, digamos, un poco este tema del salario para hacerlo de manera más planificada, organizada. Totalmente. ¿Acertado? Hubo 80 salarios mínimos inconsultos, ¿sí? En un solo año hubo 8. De plumazo, ¿no? De plumazo. El presidente se encontraba en un portón decidor y se le ocurría decir que había, y todos sorprendidos con eso. Eso no está ocurriendo, hay que celebrarlo, que esto sea producto de una discusión. Ahora, el tema es espinoso. ¿Cuánto es el salario que hay que dar? ¿Cuánto puede pagar el gobierno y cuánto pagar el sector privado? En estos momentos estamos proponiendo, para mí es uno de los puntos centrales, todavía no ha tenido esa acogida dentro del gobierno, pero vamos a ver si esto tiene, que haya una ley de emergencia laboral que permita seguir, y esto es importantísimo para la gente que nos escucha, que tú puedas pagar mejores salarios en este momento sin que tenga incidencia las prestaciones sociales. Eso ya ocurrió en la época de Lucinchi. Nos parece que en este momento es una oportunidad maravillosa para abrir un espacio que por lo menos los patronos puedan pagar un mejor salario sin que tenga la incidencia en las prestaciones sociales por un tiempo prudencial y voluntario para el trabajador, para que no diga que lo está obligando. ¿Y esa propuesta ha sido presentada? La presentamos, el gobierno la está reflexionando, vamos a ver si eso vuela. Yo creo que en estos momentos es la oportunidad para discutir cosas alternativas como esta. Si no es esta, ojalá que se propongan algunas, porque con inflación, hacer un proceso de cuál es el salario que te va a dar, te doy cualquier aumento que te dé hoy con una inflación que tenemos de 150%, claro, el mes que viene ya no te alcanza. Entonces que hay que buscar mucho más imaginación. Ahora, ¿qué momento viven los trabajadores venezolanos en cuanto al salario, considerando que, bueno, hay que comer todos los días y mientras se aprueba la ley o se va a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo o el gobierno planifica, para no pensar que improvisa, acerca del salario, el trabajador está allí todos los días, va a trabajar, cumple su jornada laboral y, bueno, muchas dificultades. Lo hablábamos acá en el programa hace algunos días, algunos tienen 3, 4 y hasta 5 empleos para poder subsistir y sostener a su familia.
Ese es el punto fundamental, que no podemos distraernos porque hay unas mesas técnicas, que entonces estamos llegando a unos niveles de perfección técnica de determinar los métodos del salario, mientras tanto hay un pueblo afuera que clama que le tienes que resolver su problema el día a día. Entonces por eso es que proponemos esa ley de emergencia. Está bien que estemos pensando un método alternativo, pero mientras tanto permite que los patronos estén pagando un poco más de salario, porque lo grave es una persona que tiene 25 años trabajando y tú le vas a hacer un pequeño aumento. Tú te imaginas lo que eso significa en las prestaciones sociales. Entonces mucho patrón, oye, no puedo pagarlo porque te quisiera dar más dinero, pero al entrar en las prestaciones sociales no puedo. Entonces hay que tomar unas medidas de emergencia laboral, que esa es la que estoy proponiendo, la que estamos proponiendo en Fede Cámara, y ojalá que el gobierno pues entienda que esto tiene que ir a una mayor velocidad que esas mesas técnicas. ¿Y el pago fraccionado de las utilidades, por ejemplo, que se anunció también? Bueno, lo del pago fraccionado no es tan mala idea. Lo que es mala idea es el monto, que al final van a ser $70 y es muy poquito, a la gente no le va a alcanzar. Pero el pago fraccionado tiene un sentido que, fíjate, cuando ahora se dio el pago único de una sola vez, fíjate la presión que se montó sobre el dólar, porque todo el mundo de alguna manera va para el dólar. Claro. No había la misma capacidad de entregarle dólares a la banca y se disparó el dólar de 6 a 9. Y entonces tú tienes un efecto contrario a que te dieron un dinero que te parece mucho, pero al día siguiente en dólares es mucho menos. Esa es una forma de contener. Es una forma de contener y viene ahora el gasto público en diciembre, se pagan utilidades y prestaciones, va a haber una presión sobre el dólar mucho mayor. Entonces el haberla escalonado no es precisamente la peor idea. Lo que es mala idea, repito, es que solo son $70 al final, ¿no? Vamos a comer hallacas ahorita en diciembre, seguramente. Sí, pero un poco es cualidad, sin tanto relleno. Hay que hacer una gran inversión. Vamos a hacer una pausa, señor Roy. Estamos conversando con Jorge Roy, miembro del Consejo de la Administración de los Trabajadores, de la Organización Internacional del Trabajo, quiero decir, es presidente de Fede Cámara. El tiempo se nos va, pero quisiéramos tener más tiempo para conversar.